Bienvenidos a una nueva clase del Instituto Hondureño de Educación por Radio IER. En esta ocasión estudiaremos la semana número 11 del libro de matemáticas de séptimo grado. Aprenderemos acerca de las razones y proporciones. ¿Qué es una razón? ¿Qué son las razones inversas? ¿Qué es una proporción? ¿Cuáles son las propiedades fundamentales de las proporciones? Las magnitudes de las proporciones, la regla de tres y el tanto por ciento. Nuestras expectativas de logro son comprender el concepto de razón entre dos números, comprender el concepto de proporcionalidad, distinguir entre proporcionalidad directa e indirecta, resolver problemas que involucren proporcionalidad directa e inversa aplicando la regla de tres y las razones. Vamos a comenzar. Como saber previo, tienen que saber que la razón es la comparación por divisor de dos cantidades. La proporción es la igualdad de dos razones y tienen que saber que estas dos se combinan para poder resolver problemas. Vamos a aprender cómo se utilizan, qué son, para que puedan utilizarlas. Nos vamos a la página 130 del libro y comenzaremos con las razones. ¿Qué es una razón? En matemáticas, una razón es la comparación de dos cantidades. ¿Por medio de qué? De la división o cociente. Pueden observar que la razón se utiliza una división y recordemos que cociente significa una división. Por lo tanto, si tenemos la razón entre A y B, cuando B es un número distinto de cero, lo escribimos como una fracción. A entre B. ¿Por qué B tiene que ser distinto de cero? Porque si nosotros hacemos la división y dividimos entre cero, esta división no está definida. ¿Cuáles son las partes que utilizamos para una razón cuando son fracciones? El numerador recibe el nombre de antecedente y el denominador recibe el nombre de consecuente. Por lo tanto, aquí tenemos 9 entre 2. 9 se llama antecesor y el 2 es un consecuente. Veamos un ejemplo. La razón entre 6 y 5 se escribe como. Recuerden, este es el antecesor, el que va en el numerador, y el 5 es el denominador. ¿Y cómo leemos esto? Lo leemos 6 es a 5. Recuerden que estas son razones. Por lo tanto, se leen 6 es a 5. Vamos a aprender cómo se deben de calcular estas razones. Recuerden que una razón es la comparación entre dos cantidades siempre. Vamos a calcular una razón y esto significa que vamos a determinar el valor de esta. ¿Cómo lo hacemos? A través de la división. Un ejemplo, el valor de la razón entre 1 y 2. ¿Cómo se escribe? 1 entre 2. Aquí hay un error porque me da un 1 y no es 1. El libro tiene error. Eso es igual a 0,5. ¿Por qué? Porque dividimos un 1 entre 2. Veamos el siguiente. El valor de la razón entre 100 y 50. Las razones siempre hay que simplificarlas hasta su última expresión. Vamos a ver.
tenemos 100 entre 50. Esta es otra forma que podemos escribir las razones y siempre se lee 100 es a 50. Si nosotros dividimos 100 entre 50 nos va a dar igual a 2. Por lo tanto, la razón entre 100 y 50 es igual a 2. La comparación entre dos elementos por medio de la división y la diferencia existen de dos tipos. O sea que hay dos tipos de razones. Está la razón aritmética o por diferencia, que esta es cuando se comparan, otro error en el libro, pueden observar aquí la escritura nada más. Dice se comparan. Cuando se comparan dos cantidades mediante la operación de la sustracción y consiste en determinar en cuánto excede una de las cantidades a la otra. Recuerden, estamos hablando de diferencia, ya habíamos visto en clases anteriores que diferencia significa una resta o sustracción. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo nos dice cantidad de plumones de Norma y cantidad de plumones de Pedro. Pueden observar que no nos da las cantidades, pero según el ejemplo, la cantidad de plumones de Norma es el antecesor, por lo tanto es 36 y Pedro tiene 14. Aquí hay otro error que dice razón y es aritmética, razón aritmética. Vamos a ver, como es por diferencia, nos dice que tenemos que restar. Restamos 36, que es nuestro antecedente, menos 14, que es nuestro consecuente, y nuestro resultado, que es 22, es el valor de la razón. ¿Y cómo leemos esto? ¿Qué significa este 22? Nos dice que el número de plumones de Norma excede al número de plumones de Pedro. ¿En cuántas unidades? En 22. En otras palabras, Pedro tiene 22 unidades de plumones menos que Norma. Y eso es una razón aritmética o por diferencia. Veamos ahora en la página 131 que es una razón geométrica o por cociente. ¿Se acuerdan qué es cociente? Es una división. Es cuando se comparan dos cantidades mediante la operación de la división y consiste en determinar cuántas veces una de las cantidades contiene a la otra cantidad. Repetimos, se comparan dos cantidades mediante la división y consiste en saber cuántas veces una cantidad contiene a la otra cantidad. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos ahora que la cantidad de plumones de Norma son 36. Aquí lo podemos observar. Y que la cantidad de plumones de Pedro equivalen a 9. Como es una división, un cociente, ¿cómo se lee? 36 es a 9. ¿Y qué se hace? Se divide. Y nos da un valor de la razón que es igual a 4. ¿Por qué? 36 entre 9 es igual a 4. Y este es nuestra razón geométrica. El número de plumones de Norma es 4 veces el número de plumones de Pedro. Y ustedes pueden observar que tiene lógica. Norma tiene más plumones que Pedro. Algo que tienen que saber
Es que en las razones se comparan magnitudes. ¿Cuáles son estas magnitudes? El tiempo, la longitud. La longitud estamos hablando de distancia, los cuales deben ser expresados en unidades de medidas iguales. No podemos hablar diferentes medidas en un ejemplo. Una razón debe de estar simplificada. Es lo que les decía anteriormente, que la vamos a simplificar hasta su más mínima expresión. Siempre en el caso que la fracción sea impropia, o sea que en el caso que se pueda simplificar. La comparación entre dos cantidades diferentes de unidades de medidas son llamadas tasas. Esto de tasas es cuando nosotros comparamos dos unidades, pies por segundo, millas por horas, litros por segundo. Y las tasas se pueden escribir usando palabras, usando dos puntos o como una fracción. Veamos cómo escribimos estas tasas. Recuerden, las tasas son comparaciones entre dos unidades de medidas. Veamos el siguiente ejemplo. Un empleador quiere rentar 6 autobuses para transportar un grupo de 300 personas para el paseo de la compañía. La tasa para describir la relación puede escribirse con palabras, usando dos puntos o como una fracción y debe incluir las unidades. Siempre que hagan un ejercicio de tasa, recuerden que se escriben sus unidades. ¿Qué nos dice este ejercicio? Nos dice que la compañía renta 6 buses por ¿cuántas personas? 300 personas. Para expresar esto, esta es una tasa, 6 buses por cada 300 personas. Se puede escribir o se pueden decir de esta forma, que esta es la forma en palabras. Podemos escribirla con dos puntos y se lee 6 autobuses son a 300 personas. O también las podemos realizar como fracción. 6 autobuses entre 300 personas. ¿Y se acuerdan cómo se lee este? 6 autobuses es a 300 personas. Al igual que las razones, la tasa se puede expresar en su forma simplificada. Quiere decir que dividimos por el mismo número. 6 y 300, ambos se pueden dividir entre 6. 6 entre 6 me da 1. Y 300 entre 6 me dice que es 50. ¿Y qué es esto de 1 entre 50? Un autobús tiene ¿cuántas personas? 50 personas. Y eso es lo que significa al simplificar. Primero sabíamos que 6 buses tienen 300 personas, pero si yo quiero saber cuántas personas lleva un bus, simplificamos y nos dice que un autobús lleva 50 personas. Veamos otros ejemplos, cómo se pueden resolver en la página 132. Escribe la tasa como una fracción simplificada. El ejercicio es 8 líneas telefónicas por cada 36 empleados. Ese es nuestro ejercicio. Y nos dice que tenemos que escribirlo como una tasa de fracción. Entonces, 8 líneas telefónicas sería nuestro numerador, o sea, nuestro antecedente, y 36 empleados es nuestro consecuente.
Ahora se simplifica y 8 yo lo puedo dividir entre 4 y 36 yo lo puedo dividir entre 4. Y nos da 8 entre 4 es igual a 2 y 36 entre 4 es igual a 9. ¿Qué me quiere decir esto? Que la tasa de líneas telefónicas y empleados puede expresarse como 2 líneas telefónicas por cada 9 empleados. Y eso es lo que significa. Por eso es muy importante simplificar las fracciones cuando estamos hablando de tasas. Número 3. Escribe la tasa como una fracción. Tenemos 6 auxiliares de vuelo por cada 200 pasajeros. 6 auxiliares, nuestro antecedente, y 200 pasajeros, nuestro consecuente. ¿Qué significa esto? Que en el vuelo, en el avión, hay 200 personas, que son los pasajeros. Hay 6 asistentes de vuelo. Son la gente que anda en el avión ayudando. Para poder saber en una cantidad como tasa, nosotros tenemos que simplificarlos. Por lo tanto, decimos 6 entre 2 es igual a 3 y 200 pasajeros entre 2 es igual a 100. Al simplificarlo, la tasa de auxiliares de vuelo y pasajeros nos da que 3 asistentes de vuelo o auxiliares por cada 100 personas. Recuerden trabajar en la consolidación de saberes para que puedan practicar. Veamos uno de los ejemplos de consolidación de saberes, que puede ser este: 150 millas en 15 horas. ¿Cómo lo colocamos como una razón? 150 es nuestro antecedente entre 15 horas. ¿Qué vamos a hacer? Simplificar. Podemos dividir entre 15. Esto es igual a 150. Entre 15 es igual a 10. Y 15 entre 15 es igual a 1. ¿Qué significa esto? Que tenemos 150 millas, quiere decir que tenemos 10 millas en una hora. Esto es lo que tendrían que hacer. Vamos a la página 133 y aprenderemos acerca de razones inversas. ¿Qué son estas? Una razón inversa de una fracción. Cuando tenemos una fracción, la colocamos A sobre B. Inversa significa invertir sus términos. Quiere decir que si yo tengo A sobre B, invertir significa que A pasa a ser denominador y B pasa a ser numerador. Y esto es igual a tener B sobre A. Y ese es el resultado cuando hacemos la razón inversa. Unos ejemplos pueden observar: 7 es a 9 y su inversa es 9 es a 7. ¿Qué pasa cuando tenemos un número entero? Si se fijan, este 5. Este 5 lo que hace es que, recuerden, cuando vimos fracciones, les dije que siempre cualquier número entero tiene un denominador 1 y podemos convertir el número entero en fracción. Y si tengo 5 entre 1, su inverso quiere decir que 1 pasa a ser numerador y tenemos un quinto que se lee 1 es a 5.
Y aquí puede pasar lo contrario. 1 entre 4, al invertirlo, o sea, se cambian, vamos a obtener que 4 queda como numerador y 1 como denominador. O sea que aquí iría el 1. Pero 4 entre 1 es igual siempre a 4. Por eso se convierte en un número entero. Y estas son las razones inversas. Vamos a ver qué son las proporciones. Una proporción es la igualdad entre dos o más razones. ¿Cómo se escribe? Tenemos una razón, A sobre B es una razón, es igual a C sobre D. Esta es una proporción. Tenemos dos razones que se igualan y esto me tiene que dar a un valor. Podemos decir también que se pueden utilizar los dos puntos. ¿Y cómo lo leemos? A esa B, recuerden que así se lee una razón. A esa B, ¿cómo? Aquí se dice ¿cómo? C esa D. Y esto nos da un valor. Tienen que saber que B y D tienen que ser distintos que cero porque quedan como denominadores. Y para que pueda existir la razón, A y C también tienen que ser distintos de cero. O sea que para hacer proporciones se pueden utilizar dos puntos o podemos utilizar el igual. Veamos ejemplos. Leemos el ejemplo. 2 es a 3 como 4 es a 6. O se puede también escribir el igual en medio. 2 es a 3 igual, que es como 4 es a 6. Cuando estábamos hablando que eso es igual a un valor, ese valor se llama constante de proporcionalidad, que es la K. ¿Cómo se llaman A y D? Hablando acerca de la definición, A y D se llaman extremos de la proporción. Y B y C, que son los que están adentro, se llaman medios de la proporción. En esta página, en la 133, tenemos un error. ¿Por qué? Porque me dice que A y D son medios. Están al revés. A y D, ¿cómo dijimos que se llaman? Extremos. Y B y C, que son los internos, se llaman medios. Entonces, las proporciones tienen una constante de proporcionalidad que se representa con la K al resultado de la división de las razones, el cual es el mismo para cada una de ellas en una proporción. ¿Cuál es la propiedad fundamental de las proporciones? Nos dice que en toda proporción el producto, ¿qué significa producto? La multiplicación. Producto significa multiplicación. La multiplicación de los extremos tiene que ser igual a la multiplicación de los medios. Aquí lo tenemos en su definición. Nos dice, toda proporción. ¿Qué tenemos que hacer? Que si multiplicamos sus extremos, A por D, me tiene que dar un resultado igual al multiplicar B por C. Aquí está, miren, A por D es igual a B por C. Si lo tenemos como
fracciones se hacen cruzadas, A por D y B por C. Vamos a hacer un ejemplo. Identificar cuál de las siguientes expresiones son proporciones. Como son fracciones, las que tenemos, 3 entre 2 o, como se leen, 3 es a 2, como 9 es a 6. ¿Qué debemos de hacer según la propiedad fundamental? Tenemos que multiplicar medios con medios y extremos con extremos. Y colocamos 3 por 6, que es igual a 18. Por lo tanto, esta es una proporcionalidad. 3 es a 2, como 9 es a 6, es una proporción. Si nosotros multiplicamos y no nos da el mismo número en ambas multiplicaciones, entonces no es una proporción. Como este ejemplo, 6 por 4 es 24 y los medios, 9 por 9 es igual a 81. ¿Son iguales estos números? Son diferentes. Por lo tanto, no es una proporcionalidad. Ahora veamos un ejemplo en la página 134 utilizando los dos puntos. Nos dice 8 es a 3, como 5 es a 4. Vamos a ver si es una proporcionalidad. 8 por 4, los extremos y los medios. 8 por 4, 32. Y 3 por 5, aquí hay otro error. Si ustedes observan, está la misma situación. Por lo tanto, tenemos que escribir 3 por 5 y esto es igual a 15. ¿Nos da la misma respuesta? No son iguales. Entonces, esto no es una proporcionalidad. El siguiente, 3 por 21, los extremos, tenemos 63 y 9 por 7 es 63. Ahora, ¿son iguales? Sí son iguales. Quiere decir que sí es una proporcionalidad. Ahora, ya que sabemos cuál es la propiedad fundamental de las proporciones, con esta lo que podemos hacer es encontrar el valor de una variable. ¿Cómo? Vamos a ver la forma que se realiza. Utilizando la propiedad. Nos dice el ejemplo, 6 es a 12 como x es a 4. ¿Qué nos dice la propiedad? Que tenemos que multiplicar extremos con extremos y lo igualamos al multiplicar medios con su medio. 6 por 4 es el extremo y 12 por x es el medio. 6 por 4, 24. Y esto es igual a 12 por x. 12 por x solo se copia quitando el punto de multiplicación. Ahora, para recordar cómo se hacen ecuaciones, tenemos que dejar la variable sola, x. Si yo lo tengo a este lado de la igualdad, es lo mismo que yo tenga 12x. Vamos a pasar este 12 a dividir, recuerden, ¿verdad? Y nos queda 24 entre 12 y es igual a 2 igual a x. Ya sea de esta forma o de esta forma, es correcto. A veces está el error que se equivocan porque como está al otro lado de la igualdad, es igual, miren, se hace de esta forma, pero ustedes pueden cambiarlo. Pero si ustedes lo cambian, tienen que llevarse todos sus signos.
¿Qué me quiere decir aquí este 2? Que x es igual a 2. Si nosotros vemos la proporcionalidad, 6 es a 12, como 2 es a 4. ¿Cómo yo puedo verificar si esto está correcto? Multiplicamos. 6 por 4, 24. Y 12 por 2 es igual a 24. ¿Nos da el mismo número? Sí. Entonces, este 2 es el valor de x en este ejercicio. Veamos el ejercicio B. 5 es a 14, como 15 es a x. La propiedad, 5 por x y 14 por 15. Lo expresamos y dice 5 por x es igual a 14 por 15. 5 por x es 5x, igual a 14 por 15 es 210. Ahora tenemos que dejar la x sola. 5 está multiplicando, pasa a dividir. X entonces nos dice, al simplificar 210 entre 5, es igual a 42. Y nuestro resultado de la proporción nos dice que es 5 es a 14, como 15 es a 42. El siguiente ejercicio lo tenemos como una fracción. Recuerden que cuando tenemos como fracción, vamos a multiplicar siempre utilizando la propiedad. Aquí tenemos un error, pero está en la escritura del ejercicio. Aquí en esta ya de aquí sí está correcto. Nos dice que es 3 es a x, como x es a 12. Recuerden que cuando está en fracción se multiplican de esta forma, cruzada. X por x y es igual a 3 por 12. X por x, recuerden cuando vimos los exponentes, tenemos 1 y 1. Y al sumarnos nos da igual a 2. La respuesta entonces es x al cuadrado. Es igual a 36. ¿Por qué? 3 por 12, 36. Ahora, aquí tenemos un problemita. ¿Por qué? Porque está al cuadrado. Cuando aplicamos y queremos cancelar el cuadrado, se aplica la raíz. ¿Por qué? Porque es la función contraria a una elevación. Si yo tengo la raíz y tenemos un exponente, este 2 se cancela con el 2 de índice de la raíz. Entonces me va a quedar igual a x. Y si yo coloco raíz a un lado de la igualdad, tengo que hacerlo al otro lado. Al tener raíz de 36, nos da 6. Recuerden cuando vimos las raíces, estas dan dos respuestas, una positiva y una negativa. Pero cuando estamos hablando de razones, se utilizan los valores positivos. Y nuestra respuesta sería entonces igual a 6. ¿Cómo quedaría nuestra proporción? 3 es a 6, como 6 es a 12. El ejercicio D es igual que el C. Se multiplican extremos. X con X nos va a dar X al cuadrado. 6 por 24 es 144. Para poder cancelar este cuadrado, se coloca raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Este 2 se va con la raíz y me queda X. Y aquí raíz de 144 es igual a 12. Y utilizamos el 12 positivo. Nuestra respuesta sería 12 es a 6, como 24 es a 12.
En la página siempre 134 tenemos las magnitudes proporcionales. ¿Cuáles son estas magnitudes? Hay dos tipos, las magnitudes directamente proporcionales y están las inversamente proporcionales. Veremos cuál es la diferencia entre ellas. Una magnitud directamente proporcional, vamos a ver un ejemplo donde nos dice, en este día tan frío, quiero cocinar una crema. La receta para 4 personas es agregar 30 gramos de harina y 2 huevos para que quede muy cremosa. Quiere decir que para 4 personas ustedes pueden cocinar una crema con 30 gramos de harina y 2 huevos. Si llegan más personas, debemos aumentar ingredientes en forma proporcional. Miremos un ejemplo aquí, hablando acerca de la crema en la página 135. Me dice que para 4 personas nos había dicho que son 30 gramos de harina y 2 huevos. Si nosotros hacemos una razón, nos dice que es 30 es a 2, ¿verdad? 30 de harina con 2 huevos. Si simplificamos esto, 30 entre 2 es 15. ¿Y qué pasa si yo a esa crema la quiero hacer para 6 personas? Me dice que tengo que aumentarle esa constante de proporcionalidad que nos dio, que son 15. 30. Nos dice que es 45. ¿Por qué? Porque le sumamos 15. Y a los huevos, recuerden que aquí hay un 1, ¿verdad? Se le suma 1. Nos queda 3 para 6 personas. Si yo divido 45 entre 3, me da 15, me da la misma constante. Por eso es una proporción directa. Si yo lo quiero hacer para 8 personas, a este 45 le agregamos 15 y a este 3 agregamos 1 para que siempre tengamos la misma constante de proporcionalidad. ¿Qué se puede observar aquí? Que a medida que aumenta la primera magnitud, en este caso, o sea, X, aumenta también la segunda magnitud, que es Y. Si ocupamos una receta para más personas, tanto la harina como el huevo aumentan. Si disminuimos la primera magnitud, también disminuye la segunda magnitud. Si son menos personas, o sea que si lo quisieran hacer para menos de 4 personas, disminuye tanto la harina como la cantidad de huevos. A esta relación podemos identificarla y se llama de más a más. Se llama de más a más porque entre más cantidad hay del primer objeto, entonces más cantidad habrá del segundo. O también esta relación se llama de menos a menos. ¿Por qué? Porque si disminuimos a la primera cantidad, de igual forma tendríamos que disminuir a la segunda cantidad. Observamos la división entre ambas magnitudes, se llama la constante de proporcionalidad, que es lo que yo les decía, que esta 15 es la constante de proporcionalidad. Algo muy importante que tienen que recordar es que dos variables, X y Y, son directamente proporcionales si la razón entre ellas es constante. O sea que si yo divido el antecedente con el consecuente, me tiene que dar la misma constante. Y recordar que el consecuente siempre tiene que ser diferente que cero. Se puede representar como y igual
a la constante por X y sirve para modelar situaciones o problemas que involucran proporcionalidad directa. ¿Por qué directa? Porque tenemos la misma constante al dividirlo. ¿Cómo podemos saber ejemplos de esto? De una magnitud directamente proporcional. Un ejemplo es, entre más cantidad de artículos compre, mayor es el precio que uno paga. Entre más pesadas sean las frutas, más se pagará. El número 3, a más kilómetros recorridos, mayor es el precio del taxi. ¿Qué quiere decir? Que entre más sube una, más sube la otra. El número 8, el tiempo de trabajo y el salario de un empleado. Entre más trabaja, tendría que ser una magnitud directamente proporcional. Entre más tiempo trabaja, debería ser que se le pague más. Continuamos con otro ejemplo en la página 136 y nos dice completar la tabla y encontrar la constante de proporcionalidad. Cuando a nosotros nos dicen que tenemos que encontrar la constante de proporcionalidad, se utiliza esta fórmula que tenemos acá. Y entre X igual a la constante. Si una libra de manzanas cuesta 55 lempiras, ¿cuál será el precio de la compra según el peso? Quiere decir de que entre más cantidades de libras de manzana se compre, más es el precio. Veamos utilizando la constante, a ver si es igual en todos los casos. Me dice que una libra cuesta 55. ¿Cómo se coloca? Aquí tenemos X, que son los números de kilos, y el precio, que es Y. Y entre X es igual a la constante. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? 55 entre 1. 55 entre 1 es igual a 55. Veamos el siguiente. Quiere decir que si es una constante, nos tiene que dar igual a 55. 110 nos cuestan 2 libras, que es igual a 55 la constante. En otras palabras, nos tiene que dar y vamos a ir sumando este 55 a el precio para que nos dé esta misma constante. Quiere decir que si tenemos 3 libras, vamos a pagar 165 y siempre es la constante 55. ¿Cómo se llama esta? Constante de proporcionalidad. Ahora seguimos y continuamos con las magnitudes inversamente proporcionales. Para tener un repaso, podemos decir que las magnitudes directamente proporcionales significa que la constante tiene que ser igual al dividir todos los ejemplos. Veamos qué pasa con la inversamente proporcional. Supongamos que 3 pintores tardan 20 días en pintar un mural. Es claro que si duplicamos el número de pintores, el tiempo que se necesita para pintar el mural se reduce a la mitad. Es decir, si se contratan 6 pintores, ellos tardarían 10 días. De igual manera, si reducimos el número de pintores a una tercera parte, el tiempo requerido para realizar la misma tarea será el triple. Es decir, un pintor tardaría 60 días. ¿Por qué? Porque estamos hablando que lo reduce el triple. Al saber lo que tarda un pintor, podemos completar la siguiente tabla. Nos dice, X son los pintores y Y es el tiempo que se tarda.
¿Qué hacemos en las inversamente proporcionales? Se multiplican. Un pintor se tarda 60. ¿Por qué? 1 por 60 es igual a 60. Ahora, 1 por 30 es igual a 60. Si contratan 3 pintores, se tardaría 20 días. Entonces me dice que 3 por 20 es igual a 60. ¿Qué podemos observar con eso? Que cuando la primera magnitud y la segunda magnitud disminuye, entre más pintores trabajan, el tiempo disminuye. Si la primera magnitud disminuye, la segunda magnitud aumenta. Entre menos pintores, hay más tiempo para trabajar. A esta relación la podemos llamar de más a menos o de menos a más. Entre menos, entre menos pintores hayan, más tiempo es el que se van a tardar en realizar el mural. ¿Qué se puede observar con la constante? Que al multiplicar las dos magnitudes se encuentra la constante de proporcionalidad. Esto es cuando tenemos una inversamente proporcional. Dos variables, X y Y, son inversamente proporcionales si el producto de ellas es igual a la constante. La relación de proporcionalidad se puede representar como una fracción igual, y igual a 4 sobre x cuando x es distinto de cero. Veamos diferentes ejemplos de proporcionalidad inversa. ¿Qué pasa cuando las magnitudes inversamente proporcionales? Entre más velocidad lleva un auto, menor es el tiempo que se tarda para llegar. Entre mayor cantidad de trabajadores, el tiempo es menor para culminar. Con mayor fuerza, menor es el esfuerzo requerido. Solo para recordar, ¿cuál es la diferencia entre magnitudes directamente proporcionales y las magnitudes inversamente proporcionales? Que las directas van de más a más y de menos a menos. Y las inversamente proporcionales nos dice que entre más una cantidad, menos de otra cantidad. Entre menos de una cantidad, más de otra. Es diferente. Continuando con los temas de la semana, vamos a aprender cómo se utiliza la regla de tres. ¿Y qué es? La regla de tres son operaciones, ya sea multiplicación y división, que relacionan varias magnitudes y en las que se genera una ecuación, porque es necesario hallar un valor desconocido llamado incógnita. ¿Para qué se utiliza la regla de tres? Para encontrar un valor que no sabemos. La regla de tres puede ser simple o puede ser compuesta. Simple si la relación es de dos magnitudes y compuesta si la relación es de tres o más magnitudes. ¿Cómo se clasifica la regla de tres? Directas, cuando las magnitudes que relacionan son directamente proporcionales, y también la clasificación nos dice que es directa y también inversamente proporcional. Ahora, vamos a ver un ejemplo de la clasificación directa en la página 138. Nos dice, si el precio de 20 artículos es de 2.500 lempiras, ¿cuánto es el precio de 107 artículos? Esto es un ejercicio donde me dice
que tengo la cantidad de 20 y que de estos 20 artículos se pagaron 2.500. Pero quiero saber ahora cuánto tendría que pagar si son 107 artículos. Primero nos planteamos los datos. Nos dice 20 por 20 artículos, pagamos 2.500 lempiras. Hacemos dos columnas, si se fijan. Colocamos los números de artículos y el precio que vamos a obtener de cada uno de ellos. 20 es a 2.500 y 107 artículos es a X, que es el valor que vamos a querer em, encontrar. ¿Cómo podemos decir que es directa o inversa? La relación es directa y la resolvemos de esta forma. Números de artículos y colocamos el precio de los artículos. En cada columna dibujamos una flecha cuando las magnitudes son directamente proporcionales. O sea que es artículos con artículos y precio con precio. Ahora, ¿cómo se operan estos ejemplos de una relación directa? Vamos a colocarlo como una proporción y me dice que tenemos 20 esas 107 como 2.500 esa X. ¿Qué se va a hacer? Extremos con extremos, o sea que multiplicamos el 1 con el 4 y el 2 con el 3. 20 por X en un lado y en el otro lado 107 por 2.500. Resolvemos. 20x es igual a 107 por 2.500 es igual a 267.500. Este 20 que está multiplicando pasa a dividir y al dividir 267.500 entre 20, esto nos va a dar que es 13.375. Ahora, ¿qué significa esto? Es el resultado que nos da si llevamos 107 artículos. Va a pagar 13.375 lempiras. Entonces, esa es una relación directa de la regla de 3. Veamos otro ejemplo. 8 personas construyen 16 sillas. ¿Cuántas sillas construirán 10 personas? Igual, colocamos personas con personas y el número de sillas. 8 personas construyen 16 y 10 construyen el número que necesitamos. Es directa ya que a mayor número de personas trabaja, mayor es la cantidad de sillas que tendrían que hacer, ¿verdad? ¿Qué se hace? Se coloca como una proporción y ¿qué vamos a multiplicar? Extremos con extremos y medios con medios. 8x y 10 por 16 es 160. El 8 está multiplicando, pasa a dividir 160 entre 8. Esto es igual a 20. ¿Qué significa este 20? Que 10 personas construyen 20 sillas. Estos son ejemplos de regla de 3 con una relación directa. Cuando estamos hablando de la regla de 3 inversa, es cuando las magnitudes que se relacionan son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más de algo hay menos de otra cosa, ¿verdad? O viceversa. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Un grifo que echa agua a razón de 20 litros. Aquí hay un error. Aquí no es minutos, son segundos. Entonces dice, un grifo que echa agua a razón de 20 litros tarda 6 horas en llenar un tanque. Al día siguiente llena el mismo tanque, pero en 5 horas.
¿Cuánto es el caudal de litros por segundo del grifo el segundo día? Queremos saber cuánto es lo que llenó por litros por segundo. Eso es lo que nos están preguntando. Como es inversamente proporcional, si se fijan, yo lo sé, en 6 horas llena 20 litros por segundo. Ahora, en 5 horas, ¿cuánto será? Disminuyó, ¿verdad? Identificar si la relación es directa. ¿Por qué? La relación es inversa. Número de horas tenemos 6 y tenemos a 5. Aquí hay otro error. Aquí me dice que 16. No, me dice primero que en 6 horas son 20 litros por segundo. Ahora, en las magnitudes inversamente proporcionales, el sentido de la flecha cambia. ¿Por qué? Porque ahora lo que vamos a hacer es multiplicar en forma horizontal. O sea, vamos a multiplicar 6 por 5 y 20 por X. ¿Cómo se plantea esta situación? Siempre con proporción. 6 es a 5 como X es a 20. Multiplicamos 6 por 5 y esto me da 120 y 5 por X, 5X. Ahora, aquí es de la misma forma que les había dicho anteriormente. 120 es igual a 5X. Si no quieren pasar la X para el otro lado, se hace directo. 120 entre 5 igual a X y nos va a dar la misma respuesta. X es igual a 24. ¿Qué significa esto? Si se fijan, me dice 6 horas hizo 20 litros por segundo. Ahora, ¿qué pasó aquí? En 5 horas hizo 24 litros por segundo. Por eso es inversamente proporcional, porque si se fijan, aquí disminuyó, pero aumentó en litros por segundo. Veamos el siguiente ejemplo. 12 obreros han construido un avión en 260 días. ¿Cuántos obreros son necesarios para fabricar ese avión en 240 días? Sacando la información, colocamos los números de obreros y cuántos días, ¿verdad? En 12 obreros se tardaron 260 días. Ahora, ¿qué andamos buscando? ¿Cuántos obreros? Entonces es X, se tienen que tardar 240, o sea, menos del tiempo que tenían anteriormente. La relación es inversa. Entonces, ¿qué hacemos? Se multiplica 12 por 60 y X por 40. ¿Qué vamos a hacer en la operación? Multiplicamos y nos da 3120 igual a 240 por X. Despejamos a X, 3120 lo dividimos por 240 y X nos da 13. Por lo tanto, como es inversamente proporcional, nos dice que 13 obreros construirían el avión en 240 días. ¿Por qué es inversamente proporcional? Porque si se fijan aquí, 12 hicieron 260 y 13 van a ser en 240. Vamos a la página 140 y vamos a aprender acerca del tanto por ciento. ¿Qué es el tanto por ciento? Es el número de partes
que se tomaron de un entero que se dividió en 100 partes. Si ustedes observan, tanto por ciento, ciento viene de la palabra 100. Por lo tanto, recuerden que cuando estamos hablando de porcentaje, hablamos acerca del 100, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La simbología de esto se representa a través de este símbolo y cuando estamos hablando de 30%, significa que tenemos 30 partes de 100. ¿Y qué se hace? Se divide. ¿Y cómo dividimos esto? Recuerden cuando estuvimos dividiendo por 100, 10 y sus múltiplos. ¿Qué se hace? Tenemos aquí, se va uno y 2. Y tenemos 3 entre 10. ¿Cuántas veces tengo que mover ese punto? Una vez, miren, y se coloca acá para poder hacer un punto decimal. Y su respuesta es 0,30. Vamos a ver otros ejemplos más adelante. Para expresar una fracción de esta forma, A entre B como un porcentaje, ¿qué se debe de hacer? Se debe de resolver esta ecuación. N es el porcentaje entre 100 es igual a A entre B. ¿Qué quiere decir esto? Que N, o sea, el porcentaje va a ser A entre B. Este 100 está dividiendo y pasa a multiplicar. Quiere decir que aquí dividimos esto y su resultado se multiplica por 100 para que podamos tener un porcentaje. Vamos a ver cómo pasar un porcentaje a forma decimal. Para expresar un porcentaje como decimal, se mueve el punto decimal 2 lugares a la izquierda y se quita el símbolo de porcentaje. Pero ¿por qué se mueve 2 lugares a la izquierda? Recuerden, estamos hablando de por ciento, equivale a 100. ¿Y cuántos ceros tiene 100? Dos ceros. Entonces, esto me dice que el punto decimal se va a mover 2 veces hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque lo estamos dividiendo. Un ejemplo, podemos observar aquí, 72%. Lo quiero saber cuánto es en decimales. Tengo el 72 y esto es entre 100. Pero no es necesario hacer la división. Recuerden, si tenemos dos ceros, vamos a mover el punto decimal imaginario que hay aquí 2 veces. Una, dos. El punto queda enfrente de 7. Como no tengo un número, se agrega un cero. Y por esa razón da 0,72. Recuerden, están dividiendo entre 100. Veamos otro ejemplo. 3,2%. Quiero saber cuánto es eso en decimales. 3,2. Aquí ya tenemos un decimal y el punto está en esta parte de aquí. ¿Cuántas veces lo movemos? 2 veces porque estamos hablando de 100. Uno y 2. Me queda un espacio. Entonces se agrega un cero y voy a agregar un cero enfrente del punto decimal. Por eso nos da 0,032. De la misma forma es 0,42. Tengo 0,42. Ya tenemos un decimal y partimos de él. ¿Cuántas veces? 2 veces. Uno, dos. En los espacios se coloca el cero y nos da 0,0042. Pasamos números decimales con porcentajes a decimal total. Ahora, ¿cómo voy a convertir o expresar en forma decimal a porcentaje?
Lo vamos a hacer al contrario. Me dan un decimal y yo voy a sacar el porcentaje. Esto siempre en la página 140. ¿Cómo se realiza? Para expresar un decimal en porcentaje, se mueve el punto decimal 2 lugares a la derecha y se le agrega el símbolo por ciento. ¿Por qué se mueve a la derecha? Porque recuerden que siempre estamos hablando de 100. Entonces, un ejemplo acá, me dicen que quiero 0,38, se multiplica por 100. Cuando pasamos de forma decimal a porcentaje, se multiplica. Cuando pasamos de porcentaje a decimal, se divide. Entonces aquí, como estoy multiplicando, ya no lo voy a mover a la izquierda, sino que es a la derecha. Y esto sería 0,38 y lo muevo a la derecha, me queda 1, 2. Ya no me queda 0,38. Y como los números ceros a la izquierda no se colocan, tenemos que escribir 38 y le agregamos el por ciento. De igual forma, 0,75, movemos 2 veces a la derecha, 1, 2 y me queda 75 y le agrego el por ciento. 0,037, movemos 2 veces, 1, 2 y me queda en medio de 3 y 7. Por lo tanto, me da un decimal, pero con su porcentaje, 3,7%. Vamos a realizar algunos problemas de porcentaje para que ustedes puedan observar cómo se realizan. Hallar un tanto por ciento de una cantidad. Quiere decir que voy a hallar el 62% de 50. Con esto utilizamos siempre proporciones. Recuerden que cuando estamos hablando de porcentaje es en base a 100. Colocamos 62 entre 100 es igual a cuál es el porcentaje que queremos para saber de 50 partes. Eso significa 62%, hablamos de 100 partes, pero quiero saber cuál es el porcentaje cuando tengo 50 partes. Como cualquier proporción, multiplicamos y decimos 62 por 50 y lo dividimos entre 100. 62 por 50 es 3100 y eso se divide entre 100 y me da igual a 31. ¿Qué quiere decir esto? Que el 62% de 50 es igual a 31. Ahora vamos a encontrar una cierta cantidad cuando se conoce un tanto por ciento. O sea, tenemos un porcentaje y ahora quiero saber cuál es esa cantidad. ¿Qué porcentaje de 50 es 200? Cuando estamos hablando de porcentaje, dividimos 200 entre 100, porque es el 100%, y va a ser igual a 50, que es la cantidad, y quiero saber ahora cuál es el porcentaje. ¿Cuál es la diferencia entre cantidad y el porcentaje? Si ustedes observan, el porcentaje está bajo ahora. ¿Y qué vamos a hacer? Multiplicamos. En el numerador se coloca 50 por 100 y abajo colocamos 200 y eso nos va a dar el porcentaje. 50 por 100 entre 200 es igual a 25. ¿Y qué se le hace a ese 25? Se le agrega el porcentaje. Entonces, estamos hablando que 50, ¿qué porcentaje de 50 de 200? Estamos hablando que es el 25%. Voy a explicar este tercer ejercicio de otra forma. Aquí tenemos un error y vamos a hacerlo paso a paso.
Me dice que tengo que encontrar de qué número es 120 el 42%. ¿Qué vamos a hacer primero? Planteamos la expresión. Decimos 42% de quién. No sabemos, entonces colocamos X. Es igual a qué? A 120. Esta es la expresión que tenemos. ¿Qué voy a hacer? Multiplicarlo, ¿verdad? Entonces decimos 0,42. ¿Para qué? Para quitar el porcentaje. ¿Cómo quitamos porcentaje? Aquí lo vimos y me dice que tengo que multiplicar, ¿verdad? 0,42x es igual a 120. Despejamos y esto es igual a este 0,42 está ¿qué? Multiplicando. Pasa a dividir. Y tenemos que x es igual a 120 entre 0,42. Si yo hago esta división, esto me da x es igual a 285,71. Entonces, 120 es el 42% de qué número? De aproximadamente 285,71. Y esta es la forma que se realiza estos ejercicios. Solo dando un repaso. Recuerden que el tanto por ciento se basa en 100. Si está pasando usted de forma porcentaje a decimal, dividimos. ¿Y por cuál número? Por 100. Ahora, ¿qué pasa si está pasando de forma decimal a porcentaje? Se multiplica por 100. Y cuando encontramos cierto incógnita, se utiliza proporción. Cuando estamos hablando de un tanto por ciento de una cantidad, se hace de forma cruzada y recuerden que es en base a 100. Cuando encontramos una cantidad que no se conoce, igual de forma cruzada y vamos a obtener el porcentaje. Ahora, cuando estamos encontrando el tanto por ciento de una cantidad con respecto a otra, lo que tienen que hacer es primero pasar el porcentaje a decimal. Como es una cantidad que no sabemos, ocupamos la variable x y esto me va a dar igual al 120 que nos dan de cantidad total. Despejamos la variable y este es el número que nos, eh, nos piden buscar. Les invito a que puedan practicar con los ejercicios de la página 141 acerca del tanto por ciento. Hasta aquí hemos visto acerca de razones y proporciones, su tanto por ciento, las magnitudes, la propiedad fundamental. Recuerden que las matemáticas se aprenden paso a paso. Recuerden que las matemáticas se aprenden paso a paso y que para poder dominarlas se debe de practicar diariamente. Espero que este video les sirva para aprender acerca de razones y proporciones y nos vemos la próxima semana.